En casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Tenemos noticias de Sánchez. Sí, las tenemos. Sí, como suele hablar la vicepresidenta Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, para rellenar tiempo con palabras repetitivas, ¿no? Sí, la tenemos. Bueno, antes el presidente del gobierno daba una rueda de prensa, esto es con preguntas de los periodistas, de ahí que se le dé la importancia que eso tiene, porque se prestan a la pregunta libre de los medios de comunicación, se tienen que enfrentar a ese tipo de preguntas que les pueden incomodar, pero hoy, este año, ha decidido no hacerlo. Está en funciones, también es verdad, ¿eh? Siempre antes de verano daba una rueda de prensa. Pues este año ya no lo ha hecho, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del plasma de Mariano Rajoy, que anda que no nos daba titulares de partidos políticos, sobre todo del Partido Socialista, porque decían que no daba la cara y no hablaba con los periodistas? Bueno, pues ahora el plasma es el 2.0. Es en forma de mensajito en Twitter, colgando un vídeo. Un vídeo donde vemos al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, un vídeo de 2 minutos, un poco más, en el que nos deja claras varias ideas. La primera es que él no apuesta por unas elecciones. Esto ya nos lo llevan diciendo unas semanas en el Partido Socialista, ¿no? En un país sin mayorías absolutas, ni siquiera para la combinación de partidos, de bloques entre derecha e izquierda, y simplificando mucho, pues lo que toca es buscar votos debajo de las piedras, o sea, de donde sea. O dicho de otra forma, debajo de las esteladas, por ejemplo, ¿no? En el rastro de las ruedas, después de que se haya fugado de la justicia un expresidente de Cataluña. Ahí puede buscar un voto también, de los nacionalismos, por no hablar de los asesinatos en el País Vasco. Ahí, si rebusca, puede encontrar votos el señor Sánchez. Y esa es la mayoría social de la que Sánchez habla en el vídeo. Estoy convencido de que existe una amplia mayoría social para seguir avanzando. Es más, estoy persuadido de que esta mayoría puede hasta incluso ampliarse, hasta incorporar también a personas que se fueron distanciando del gobierno progresista por la fatiga de estos años tan duros o como consecuencia de la intensa propaganda desplegada por el dúo PP y Vox. Toca ahora traducir esa mayoría social en una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, y es lo que vamos a hacer en cuanto se constituyan las Cortes. Trabajar para lograr una investidura que nos permita seguir avanzando 4 años más. Bueno, ha dicho otra idea que me parece fundamental, que no va a mover ficha hasta la composición de las Cortes, hasta el 17 de agosto. Esto ya lo sabíamos por las informaciones periodísticas, pero él lo ha confirmado, ya le hemos escuchado decirlo de su propia voz. Además, también lo hemos visto en una carta, en la carta de ayer en respuesta a Alberto Núñez Feijóo, en la que le tendía la mano para hablar. Decía el presidente de los populares que busca un diálogo responsable en beneficio de la estabilidad política e institucional de España y también de la confianza que nuestro país tiene que inspirar en el extranjero de cara a las inversiones, a la Comisión Europea, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa fundamental, decía esa carta que pudimos leer ayer en los medios de comunicación y que envió Alberto Núñez Feijóo a Sánchez, que la complejidad que pueden suscitar estos resultados electorales no debe agravar estas incertidumbres ni minar la confianza de los ciudadanos. Un aviso a navegantes, ¿no? Respuesta de Sánchez, pues un portazo en las narices. Escribió, no sin antes pitorrearse del intercambio epistolar con los tiempos que corren, ¿no? Dice, con los medios tan ágiles que existen ahora, ¿no? Bueno, pues dice que esas reglas, que las reglas son claras para la configuración del gobierno de la nación, donde en el Congreso se articulan las mayorías para permitir la investidura, pero que hasta que no se constituya formalmente el Congreso de los Diputados, hasta la segunda quincena de agosto, hasta el 17 de agosto, y hasta que el rey no designe el candidato, él no se va a reunir con Feijóo. Conclusión, que ni partido de Estado, ni diálogo con el partido de la oposición que hagan las elecciones para explorar vías alternativas a las formaciones rupturistas. Es que no lo quiere, es que lo desprecia, ¿no? Que se queme Feijóo como fuerza más votada, que vaya buscando sus apoyos si es que los tiene, ¿no? Y que luego ya me pondré yo a trabajar, ¿no? Es lo que viene a decir. La pequeña novedad, sin embargo, en el día de hoy puede estar en el hecho de que Sánchez no espere siquiera a la investidura fallida del Partido Popular de Feijóo, sino que él se adelante, porque parece que no tiene intención de esperar,
para presentarse él después ante el bloqueo, ¿no? Sino que la suma le da antes que a Feijóo y que por tanto él va a intentar ir. Es lo que podemos leer también entre líneas sobre lo que ha dicho hoy el presidente del Gobierno. Pero otro de los mensajes fundamentales, que no puede pasar desapercibido de ese vídeo de hoy en Twitter, es el de, una vez más, el de que no respeta los resultados electorales. Hasta hace unos días había una pregunta en el aire. ¿España seguirá avanzando o son mayoría quienes desean el retroceso que proponían el PP y Vox? El mensaje de las urnas ha puesto en evidencia que quienes proponen la derogación y el retroceso no son mayoría y que, por tanto, España puede seguir creciendo y creando empleo al tiempo que seguimos avanzando en derechos sociales y convivimos en la diversidad. Claro, es que este mensaje es el mismo que vimos tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Como casi toda España se la quedó el PP, tras ese descalabro, pues convocó elecciones generales, las adelantó y sin tener problema alguno al justificar esa convocatoria electoral al decir que los ciudadanos tenían que decidir qué querían para el país. Si ya la acaban de decidir. Pero él quería otra vez, ¿qué es lo que quieren para el país? ¿En un retroceso o quieren mirar hacia adelante, ¿no? Bueno, en el escenario actual, lo recuerdo por si hay algún despistado todavía, los bloques siguen prácticamente igual. En el PP no avanzan con otras fuerzas políticas, como Coalición Canaria, que mantiene el veto a Vox y a Sumar, por lo que no quiere apoyar ni a Sánchez ni a Feijóo. Por lo menos, esto es lo que nos dijo la semana pasada. A ninguno de los dos. Otra cosa sería la abstención. Pero esto de apoyar a Feijóo para que se apoye en Vox, no. Ni a Sánchez para que se apoye en Sumar, tampoco. Es curioso esto, porque hoy, sin embargo, ha habido una pequeña modificación a la hora de hacer ese tipo de afirmaciones, en esa formación, en Coalición Canaria. Decía, ni con uno ni con otro. Pues hoy su diputada, Cristina Valido, ya dice esto diferente. Es verdad que nosotros con la ultraderecha mantenemos una distancia mucho mayor. No hemos votado jamás nada con Vox y ya incluso aquí en Canarias nos hemos posicionado claramente enfrente en el Parlamento de Canarias y en el caso de Sumar, sí es verdad que hemos apoyado cuestiones de Sumar, por tanto no estaríamos a la misma distancia de uno que de otro. Es decir, que con Vox no, pero que con Sumar sí. Es decir, que con Sánchez sí, pero que con Feijóo no. Lo ha dicho en la SER, también lo ha dicho en Antena 3 esta misma mañana. Hay mucho interés por hablar con esta diputada, con esta formación, porque incluso su único escaño puede ser decisivo. Le preguntan, ¿están hablando en su formación con otras? Sí. No, solo hemos tenido algunos contactos que se han producido, vía telefónica, sobre todo con quien hoy es el presidente del Gobierno canario, con Fernando Clavijo, tanto de un lado como el de otro, pero a partir de ahí no han habido más contactos ni hay negociación abierta. Bueno, pero esas conversaciones que la señora Valido no enmarca en las negociaciones, se ve que son charlas informales, ¿no? Están hablando del tiempo, esta gente que pierde el tiempo en hablar del tiempo, de la meteorología, ¿no? Cuando te llaman por teléfono, no sé. Llamadas para ver si hay disposición, aunque lo que quieren a lo mejor son equipos negociadores, con nombres y apellidos, con presupuestos en el maletín, a ver cuánto puede ir para Canarias, ¿no? Y dónde están sus principales objetivos. Bueno, desde luego en el PP, como ha dicho hoy Cuca Gamarra, de momento ellos no están avanzando. Cuando haya algo que trasladar en relación a los contactos que haya podido haber con otras formaciones políticas, lo haremos con absoluta transparencia, como lo hemos hecho con el Partido Socialista. Pero a día de hoy no tenemos nada más que trasladar y, por tanto, pues solo valoramos aquello que tiene capacidad de ser valorado. Bueno, ya saben que necesitan los populares a Vox, que necesitan también a UPN, formación de la que ya obtuvieron el sí, ya más bien pronto, el día siguiente de las elecciones, como nos dijo Alberto Núñez Feijóo después de esa reunión con la Junta Directiva Nacional del partido del día 24. El problema es que los números, sin formaciones políticas que tengan voluntad de llegar a algún tipo de acuerdo, todavía no cuadran. Es que puede haber la mayoría alternativa, ¿no? Por supuesto, del Partido Socialista con toda esa maraña de grupos independentistas, ¿no? Y de ello ha advertido hoy el propio Javier Esparza, el presidente de Unión del Pueblo Navarro en Antena 3.
El resultado, bueno, pues permite que Pedro Sánchez pueda ser presidente. Yo creo que aquí la realidad es que el señor Feijóo no va a ser presidente en ninguno de los escenarios. Eso es algo que creo que lo sabemos aquellos que estamos en el ámbito de la política. Aquí lo que puede haber es que Sánchez sea presidente o una nueva convocatoria electoral. Y quien va a decidir ni siquiera va a ser el señor Sánchez, va a decidir pues Jules, va a decidir un señor que está prófugo de la justicia, que es el que, en fin, va a valorar si prefiere reventar España y condenarla a unas nuevas elecciones o darle también pues la investidura al señor Sánchez, porque investidura es una cosa y gobernar es otra. Bueno, nosotros le damos desde UPN el apoyo a Feijóo, pero esto no sale. Es lo que ha venido a decir Esparza, ¿no? ¿Y qué pasa con Vox? Pues esta misma mañana la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha dicho que no ha habido avances con la formación de Santiago Abascal y que darían cuenta de las conversaciones que mantuvieran de cara a la investidura, ¿no? Ya daremos cuenta, lo hemos escuchado. Así que parece que no están hablando. Parece, solo parece. Les digo esto porque después hemos sabido que la semana pasada Feijóo y Abascal se reunieron y en persona. ¿Qué se sabe de esa reunión, Esther Nieto? Desde la noche electoral, los líderes del Partido Popular y Vox mantuvieron conversaciones telefónicas al menos en 2 ocasiones, pero finalmente se vieron cara a cara a mitad de la semana pasada en un encuentro que se produjo con la máxima discreción y que, según confirman fuentes del partido de Santiago Abascal, transcurrió con total normalidad, aunque eso sí, no ha trascendido ni el lugar de la reunión, ni la duración de la misma y tampoco los temas de los que trataron. El encuentro tuvo lugar concretamente unas horas después de que desde Vox instaran al PP a buscar apoyo parlamentario en diputados socialistas con la intención de que estos rompieran la disciplina de voto en la investidura. Y lo previsible es que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal analizaran en esa conversación los resultados de las elecciones generales después de que la suma de sus partidos no haya sido suficiente para garantizar un gobierno de derechas. Y posteriormente, tras este análisis de la situación, el máximo órgano de la dirección de Vox se reunió el jueves. Recordamos que hasta el momento desde la dirección del Partido Popular se había negado rotundamente que hubiera habido una reunión entre Feijóo y Abascal. De hecho, precisamente hoy, Cuca Gamarra, la secretaria general del PP, ha transmitido a los medios que en caso de haber contactos entre ambas formaciones políticas se informaría con transparencia. Así que van hablando, pero el cruce de acusaciones entre estas dos formaciones, PP y Vox, están siendo muy sonadas. Lo vimos ya la semana pasada en el Parlamento andaluz con su presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, acusando a los de Abascal de haberle hecho el juego a Pedro Sánchez con su discurso radical, ¿no? Con la aplicación del 155 en Cataluña y toda esta clase de cosas. Y hoy Vox se defiende de los populares, con quien tiene que pactar. Se defiende como atacando a los populares. Su portavoz es Jorge Buxadé. En estas elecciones el Partido Popular se ha equivocado de enemigo y se ha equivocado de aliados. El Partido Popular participó en la campaña de demonización de Vox y su gran proyecto para esta legislatura ha sido derogar el sanchismo pactando con Sánchez. Algo sorprendente para sus propios votantes, como se vio en el mismo debate cara a cara y el ofrecimiento de un pacto escrito al Partido Socialista. Bueno, lo que está claro es que esta semana habrá que estar atentos al matiz de las declaraciones políticas y a esos mínimos movimientos, porque transparencia, lo que se dice transparencia, pues no la vamos a ver, no la esperen, ¿no? En el PP siguen pensando en esa carta-respuesta de Sánchez. Estamos convencidos que si la carta que recibió ayer no hubiera sido de Alberto Núñez Feijóo, ganador de las elecciones y presidente del Partido Popular, hubiera sido de Otegi, hubiera sido de un dirigente de Esquerra, hubiera sido de un dirigente de Junts, hubiera sido de un dirigente del PNV, no hubiera tardado ni medio minuto en ponerse a disposición de ellos para abordar el futuro. Bueno, en la misma tesitura está el diputado que ha conseguido el escaño en el Congreso por Madrid en el Partido Popular tras el voto de los españoles en el extranjero, Carlos García Danero, antiguamente de UPN, ya saben que le echaron por votar en contra de la disciplina del partido, que votó a favor de la contrarreforma laboral, él en contra, por eso le echaron y ahora está en el Partido Popular. Y él hoy ha querido dar su opinión sobre cuál es el verdadero significado de la carta, de la respuesta de Pedro Sánchez a Feijóo con esa negativa a reunirse. Bueno, yo creo que Sánchez, su objetivo político, como fue la pasada legislatura, es obtener la presidencia a cualquier precio. Y es verdad que con este escaño, por ejemplo, pues el tema de Junts tiene que
votar a favor. Pero luego hay una frase que dijo Otegi y que también es fundamental para entender todo, aquella que dijo que mientras Sánchez sea presidente había que apoyarle y que nunca íbamos a tener, para sus intereses, un chollo de presidente como era Sánchez. A partir de ahí, pues todo lo demás se entiende fácilmente. Pero bueno, la carta de Feijóo y Sánchez y viceversa no es la única carta, relación epistolar que ha habido entre partidos políticos en las últimas horas. Los independentistas hoy han hecho lo mismo, por lo menos Esquerra Republicana, redactando una carta a Junts en el que recuerda el éxito de la mesa de diálogo, el éxito de los indultos, el éxito de la reforma del Código Penal con el tema de la sedición y de la malversación, ¿no? Y es la manera que tiene de intentar convencer a Junts, a la formación de Carles Puigdemont, de que tienen que sumar esfuerzos, que es la única manera de intentar negociar con el Partido Socialista una investidura. Es más, se hacen fuertes y dicen que los 14 diputados, ya saben, 7 de Esquerra, 7 de Junts, esos 14 escaños que suman en total entre las dos formaciones, son cruciales. Y debemos ser más fuertes, dicen en la carta, ¿no? Y lo seremos si remamos todos en la misma dirección y no cada uno va a la suya, porque así dicen que se pueden conseguir más cosas. Así lo redactan. Da cuenta de ello, además, nuestro compañero corresponsal político en Cataluña, Pablo Planas, con el que tengo el gusto de charlar. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Leticia. Además, me sorprende esta manera de redactarlo, ¿no? Es que si vamos juntos podemos conseguir más cosas. ¿Cuántas más cosas? ¿Crees que hay ahí un punto de encuentro entre Esquerra y Junts para poder pedir todas esas cosas que le quieren pedir a Sánchez? Sí, verdad, han perdido un poco la vergüenza, ¿no? Y reconocen abiertamente lo que consiguieron en la pasada legislatura con la mesa de diálogo les pone más fácil su intención de volverlo a hacer. Bueno, de entrada lo que la carta revela es que Esquerra lo tiene prácticamente atado con el PSOE, o que el PSOE lo tiene prácticamente atado con Esquerra, es decir, que va a haber una continuidad en ese pacto entre socialistas y separatistas republicanos catalanes en la próxima legislatura, si es que finalmente Sánchez consigue ser investido. Es una carta que firma la cúpula de Esquerra Republicana, pero que podría firmar perfectamente también el Partido Socialista. Es una forma de presionar a Junts per Catalunya, a Carles Puigdemont, que está por otro lado recibiendo presiones también desde su propio entorno. Hoy, por ejemplo, Artur Mas ha aconsejado a Carles Puigdemont que sea exigente pero no intransigente. Están presionando, han puesto sobre la mesa la amnistía y la autodeterminación, que son peticiones que ya estaban en la anterior legislatura, y añaden también peticiones económicas, resolver el déficit fiscal que dicen que existe entre Cataluña y el resto de España, el traspaso de los trenes de cercanías, y también hablan de la oficialidad del catalán en el Parlamento catalán, en el Parlamento Europeo. Se están moviendo, hay nervios, podría decir, en Esquerra Republicana, y también hay un interés de Esquerra Republicana por no quedar ocultos bajo la sombra de Puigdemont, que se erigió a partir del 23 de julio, y no por su propia capacidad de acción política, sino por los resultados endemoniados de las urnas, en el árbitro de la situación. Pero es curioso una cosa, Pablo, porque Esquerra Republicana la semana pasada ya designa un grupo de personas a modo de equipo negociador con Pedro Sánchez. Pues está ahí Marta Rovira, ¿no? Algunos han nombrado incluso un portavoz para dar cuenta de todos los avances en la negociación. Y mientras ellos van por libre, por otro lado, y donde además lo dices tú, parece que ya lo tienen prácticamente atado con el PSOE o viceversa, pero luego le pide a Junts que vayan juntos de la mano. Hay como contradicciones, ¿no? Sí, le piden que vayan juntos, y además en Junts per Catalunya todavía no han designado ningún portavoz, ningún enlace, ningún negociador. Puigdemont está disfrutando de su momento. Llevaba mucho tiempo sin asomar la cabeza en la política española, en la política nacional, y ahora pues tiene esa posibilidad. Hace 2 o 3 días emitió una larga carta a través de la red social de Elon Musk, en la que decía que, en fin, que no le van a afectar
las presiones y que insiste en sus planteamientos de máximos, ¿no? La autodeterminación y la amnistía. Estas negociaciones para la investidura tienen muchos planos y tienen también muchos escenarios, y uno de esos escenarios es Suiza, con Marta Rovira, otra prófuga de la justicia, pero también es Waterloo, con Carles Puigdemont. Y Carles Puigdemont no va a mover pieza hasta que no haya alguna muestra de humillación, algún reconocimiento todavía más intenso por parte del Partido Socialista de que es necesario, es imprescindible para la investidura de Pedro Sánchez y para la continuidad del proyecto de ruptura de España. Me quedo con dos cosas también de la carta, Pablo. Por un lado, dice que los acuerdos firmados con el Gobierno en el pasado han servido para reducir la capacidad represiva, para el momento en el que lo volvamos a hacer, como diciendo, esto ahora nos puede salir más barato, gratis. Y por otro lado, no sé si tú ves aquí algo de autocrítica, porque en Esquerra Republicana, Esquerra y Junts al final han perdido más de 500.000 votos ahora en las elecciones generales, ¿no? Y que prácticamente se han ido al Partido Socialista. Y Esquerra en esa carta, desde mi punto de vista, lo explica muy bien. Dice, es un escenario complicadísimo en el que para frenar a la derecha española, buena parte de los catalanes han optado por dar apoyo a partidos de obediencia española, ¿no? Al PSOE. Sí, al PSOE y a Sumar, que son los dos partidos, el primero y el segundo, en estas elecciones generales en Cataluña. Bueno, en Esquerra no son muy partidarios de la autocrítica, pero sí que vienen a reconocer que ha habido un voto útil y que eso es lo que ha lastrado sus posibilidades y sus resultados electorales. También hay una disputa entre Esquerra y Junts per Catalunya, porque Junts per Catalunya, que llevaba siendo el segundo en discordia la política catalana por detrás de Esquerra Republicana, se está aproximando mucho a Esquerra Republicana, y hay un sector de Junts per Catalunya que quiere que haya una repetición electoral porque creen que podrían darle el sorpaso a Esquerra Republicana. Es decir, mantienen la tesis de que si se repiten las elecciones, y sería por causa de la negativa de Puigdemont a investir a Pedro Sánchez, y que eso les daría un plus de cara a las próximas elecciones que permitiría ese sorpaso, ¿no?, que llevan intentando pues desde las pasadas elecciones autonómicas de febrero del 21, ¿no?, en la que quedaron por detrás de Esquerra Republicana. Es muy complicado, hay diferentes planos, diferentes texturas en esa negociación, y todo depende de Puigdemont. De ahí que la carta de Esquerra Republicana sea un alegato, ¿verdad?, en favor a la acción conjunta, pero no creo que Puigdemont se vaya a dejar seducir por ese señuelo, ¿no?, de la unidad del independentismo. Llevan mucho tiempo enfrentados, llevan muchos años peleados. Junqueras y Puigdemont no se hablan salvo por carta, y vamos a asistir a un verano, a un mes de agosto muy entretenido, ¿no? Y en ese mes de agosto muy entretenido, Puigdemont pretende ser el guardián de sus silencios, ¿no?, el dueño de sus silencios, ¿no?, mientras que en Esquerra Republicana hay nervios. Y hay nervios también porque la situación política catalana es complicada. Gobierna Esquerra Republicana con tan solo 33 diputados sobre 160, es decir, que está en una minoría muy notable, ¿no? Y ahí hay una explotación del contexto de la situación por parte de Junts per Catalunya, de la que puede obtener grandes réditos. De entrada, Puigdemont se ha convertido en una especie del monstruo del lago Ness de la política española en verano, es decir, cuando aquellos veranos en los que no había noticias, ¿verdad?, y tal, y se buscaba la serpiente de verano, el monstruo del lago Ness y los ovnis. Bueno, pues ahora Puigdemont ostenta ese papel y lo está disfrutando. Sí, así que tendremos que estar atentos a Twitter, que supongo que será la manera, bueno, en Twitter o en Ara, o dando entrevistas a esos periódicos, ¿no?, cuando él quiera hablar. Don Pablo Planas, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco mejor lo que está ocurriendo y este escenario entre Esquerra y Junts. Un saludo. A ti un saludo, Leticia. Y terminamos contándoles un último culebrón, podríamos decir, porque ayer el vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, que se llama Pedro Rollán, aseguró en un acto en Collado Villalba, en Madrid, que los populares no se van a apoyar para una posible investidura en Bildu, estaría más, imposible,
Pero es que le preguntaron expresamente por Junts y dijo esto. ¿Pactaría el PP con Junts para obtener la investidura? El Partido Popular está dispuesto a hablar con todas y cada una de las formaciones políticas siempre que estén dentro del marco de la Constitución española. Alberto Núñez Feijóo ha dicho que él quería gobernar sin estar supeditado ni a bloques ni a bloqueos. Dejaba la puerta abierta, ¿no? Parecía, en caso de que Junts estuviera entablando algún tipo de conversación dentro de la Constitución. Pero sorprendió el titular, ¿eh? Sorprendió. Tanto es así que hoy en el Partido Popular, tanto a nivel nacional como en el catalán, pues han salido a desmentirlo, a puntualizar, mejor dicho, esas palabras. Por ejemplo, el presidente del PP de los catalanes, Alejandro Fernández. Yo le traslado que descarto categóricamente cualquier tipo de negociación con Carles Puigdemont. No se puede hacer este tipo de cosas a cualquier precio. Yo me considero una persona pactista y bien, es evidente que cuando pasan unas elecciones y no tienes una gran mayoría, yo mismo he tenido la oportunidad de llegar a acuerdos en la Diputación de Tarragona, en el Ayuntamiento de Tarragona, con distintas fuerzas políticas, en otras épocas, también eso es cierto, y nuestra política parlamentaria, cuando no hay mayorías absolutas, exige acuerdos. Pero es también cierto que quien se sitúa voluntariamente y además es un prófugo de la justicia española, pues creo que sinceramente ahí no cabe ningún tipo de acuerdo, además utilizando las palabras de Royan, en el marco de la Constitución. Creo que el señor Puigdemont está voluntariamente fuera de la Constitución. Claro que sí, el problema es el no haberlo negado categóricamente, ¿no? Ayer ante los medios. De hecho, hoy también la propia Cuca Gamarra pues, ha querido desautorizar a Royan, también puntualizar sus palabras diciendo que esa opción no está sobre la mesa. Nos vamos a hacer un pequeño descanso y volvemos con la información. En casa de Herrero, Es Radio. En casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio. Bueno, y vamos con otras noticias, algunas malas para aquellos sobre todo que tengan una hipoteca con tipo variable, porque el Euribor continúa creciendo y ha cerrado julio en el 4,15%, escala más de una décima con respecto al mes anterior. Esta subida afecta a unos 4 millones de hogares españoles, podrían ver encarecidas sus préstamos, depende del tipo de hipoteca, hablaremos con los expertos a ver hasta cuánto podría subir, pero la media, en lo que dicen algunos, en torno a unos 250. La previsión es que se mantenga al alza durante el segundo semestre de 2023 y también durante todo el 2024, aunque también eso va a depender de la evolución de la inflación. De hecho, de ahí vienen las políticas del Banco Central Europeo con estas subidas constantes de tipos de interés. La novena hemos conocido desde hace un año, esta misma semana. En caso de que esta bajada no se produzca, pues a finales de este año el Euribor podría situarse en torno al 4,5%, y esto está haciendo que también se estén denegando muchas hipotecas. Vamos a hablar con Aitor García, es director territorial de Madrid de Finánzate, es una empresa dedicada a la intermediación financiera. Aitor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Leticia, ¿qué tal? Pues muy bien, creo que vosotros tenéis datos, habéis elaborado un estudio para saber cuántas hipotecas se están denegando y no son pocas, ¿no? Sí, la verdad es que han venido bastantes medios a hablar con nosotros porque la situación que hemos vivido en el 2022, pues nadie esperaba que el Euribor estuviera en tasas de 0% y que ahora de golpe y porrazo pues esté casi en el 4%. Entonces muchos clientes que vienen de hipotecas variables y están viendo cómo suben porque su revisión normalmente es semestral o trimestral, están viendo que suben pues por cada 100.000 euros más o menos unos 190 euros, pues están con un poco con miedo y la inflación tampoco ayuda mucho, ¿no? La cesta de la compra cuando las personas compran en el supermercado o el carburante hace que ese endeudamiento, que es uno de los principales motivos, pues cada vez sea más alto y pues prácticamente los españoles hoy en día están pagando una cuota de 680 euros y no saben cómo va a pasar este próximo trimestre. Como bien decías en la introducción, pues para corregir esta inflación la única medida que toma el Banco Central Europeo es la subida de tipos de interés. Y esto con la inflación subyacente que más o menos en julio ya está en el 6,2. Y si es verdad que lo toman en referencia en Europa, no solo en la zona de España,
pero esto está haciendo que durante este año no se vea otro motivo que van a seguir subiendo los tipos de interés aproximadamente entre 4,75 y un 5%. Y ya para el 2024 la expectativa es que empiece a bajar también de forma gradual. Las orientaciones y los estudios que tenemos más o menos estará entre el 2,2 y el 3,7, y de cada trimestre pues va a ir bajando poco a poco cuando pues las políticas nuevas que están haciendo para esta bajada de inflación empiezan a surtir un poco efecto, Leticia. Pero hay datos, Aitor, también que no podemos decir que nos parezcan alarmistas, ¿no? Pero sí nos encontramos con que hay mucha gente que tiene una nómina, un puesto de trabajo fijo, una nómina que tampoco no es baja, piden hipotecas desde hace ya un año por lo menos y se las deniegan. O sea, es que creo que en el primer trimestre casi denegaban los bancos un 30% de las hipotecas, ¿no? Claro, sí. Solo aclarar un concepto. Mira, Sí. El Euribor lleva desde 1999 y a pesar de que muchas personas han comprado años durante el 2021 y 2022 con tipos muy bajos, el Euribor ya ha llegado en julio de 2008 al 5,39. No es un dato nuevo, pero para muchos consumidores que empiezan a contratar o que nos vienen a asesorar, es un dato pues que les asusta un poco, pero es un dato que ya está ocurriendo en Estados Unidos, en Reino Unido, y el Euribor es cíclico, siempre sube, siempre baja. Ahora bien, sí se ha dado caso que cada vez los españoles pues hay más puestos de trabajo, los salarios van subiendo, pero sí ahora mismo no solo vale tener un contrato indefinido, que era un poco por donde iba nuestro artículo. Los bancos valoran muchas cosas y el scoring que hacen a la hora de aprobación del préstamo no solo valoran que tengas un contrato indefinido, porque también valoran cuánto tiempo llevas en este último empleo. Mucha gente después del COVID pues cambió de empleo para mejora salarial o simplemente porque no estaba a gusto después de este tiempo parado en casa y hace que esos contratos tengan menos de un año. Esto es uno de los principales motivos por los que los bancos, pues ese scoring que a priori podrías llegar a poder pagarlo, afecta. Otro de los motivos principales es que tipos de contrato como fin de obra, autónomos, temporales o personas que están en prácticas, si no tienen mucha regularidad, el banco también mira cómo se encuentra la empresa para la que trabajan. Claro. También estudian en esa empresa y también estudian que ese pago pueda garantizarse en el futuro, porque no recordemos que la hipoteca media está más o menos entre 20 y 30 años. Entonces el banco tiene que tener una garantía tanto de la empresa como de la antigüedad, porque al final requiere un tiempo la estabilidad. Y como hemos dicho también, después del COVID también se ven afectados muchos sectores. A priori podría aparecer la hostelería o empresas de servicio o pequeñas pymes de autónomos. Esto también hace que los bancos también lo tomen en consideración porque al igual que los seguros, cuanta más probabilidad de impago haya, el banco se quiere hacer una cobertura y no ir a ese público objetivo que es el que no le va a garantizar ese préstamo. Entonces, Leticia, sobre todo para pincelar, miran mucho los sectores, miran mucho la antigüedad en el último tipo de empleo en el que está, el contrato, cuánta vida laboral llevas trabajando, ese endeudamiento que no supere un 30%, es decir, de cada 100 euros que ganamos, que más de 30 euros no vayan para pagar a la hipoteca, porque luego hay luz, agua, teléfono, comer, los niños, ahorrar, viajar. Y claro, la cuota media en España, ahora mismo la gente está en un 32%. No es alarmista, pero sí debemos de explicar a todos los clientes que vienen a nuestra empresa, a hacerles ver que se requiere de una cierta estabilidad, que se requiere de un cierto ahorro y que hay que cuidar un poco estos ingresos y gastos y escoger bien una vivienda y escoger bien un préstamo antes de encaminarnos al proceso de la compra. Pues Aitor García, director territorial de Madrid de Finánzate, te agradezco muchísimo que nos hayas contado todas estas claves por si alguien quiere pedir una hipoteca a partir de ahora y también para saber en qué momento estamos, ¿no? Porque nos encontramos en la prensa con estos titulares de qué pasa con el Euribor y hay que explicarlo muy bien. Muchísimas gracias. Simplemente, Leticia, para terminar, para todas aquellas personas que tienen hipotecas variables y están ahora en una subida, yo les recomendaría que pudiesen hacer un estudio nuevo de hipoteca para cambiar de banco, porque la ley hipotecaria ahora mismo los gastos de escritura de préstamo los pagaría la entidad bancaria para que pudieran pasar a un tipo mixto, que es ahora mismo la hipoteca que más se está tramitando, porque nos permite estar tranquilos entre 5 y 10 años, porque el tipo fijo ahora mismo, que el año pasado fue la producto estrella, ahora mismo, pues como el Euribor está en el 4, pues no es tan competitiva. Entonces ahora el tipo mixto es lo que estamos recomendando a muchos clientes que quieren
frenar esa subida constante del variable y, por otro lado, pagar mucho menos que la tipo de hipoteca fija que ahora mismo está subiendo. Así que nada, simplemente estar precisos, hacer un estudio previo, estar tranquilos, acompañarse de buenos profesionales y antes de tomar la decisión, elegir bien cómo va a ser su producto actual y cómo va a ir evolucionando en el tiempo. Pues dicho queda. Aitor, muchísimas gracias por todo. Nada, a ti, Leticia. Un saludo. Bueno, Muchas vamos a contarles otras noticias que tienen que ver con los tribunales y aquí dentro de España, porque José Manuel Villarejo va a seguir en libertad hasta un nuevo aviso. Carmen Arreaza, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Leticia? La Audiencia Nacional ha decidido que por el momento no entre en la cárcel pese al aviso de la Fiscalía Anticorrupción sobre el riesgo de fuga. Y es que el Ministerio Público pedía este lunes su ingreso en prisión porque el excomisario Villarejo podría haber aumentado su riesgo de fuga desde que le notificaran su primera condena hace una semana. Sin embargo, el tribunal ha rechazado la solicitud. Miguel Ángel Pérez. El Tribunal de la Audiencia Nacional, que ha condenado a 19 años de cárcel al comisario José Villarejo y a 13 años a su socio Rafael Redondo, ha decidido mantener a ambos en libertad provisional con medidas cautelares. Dicho tribunal, formado por los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Fermín Echarri, ha rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones para que ingrese en prisión. En un auto, los magistrados de la sección cuarta de la Sala Penal imponen a los dos condenados la obligación de comparecer en el juzgado de su domicilio cada 15 días y también ante la audiencia siempre que fueran requeridos, la prohibición de salir del territorio nacional, retirada de pasaporte y la comunicación de cualquier cambio de domicilio. La Sala considera que no solo se requiere para acordar el ingreso en prisión la existencia de una condena elevada, pues esta debe ir acompañada de circunstancias adversas que evidencien un riesgo de fuga. En este caso, señalan los magistrados, Villarejo ha atendido a todos los llamamientos judiciales y ha comparecido a todas las sesiones del juicio, menos aquellas en las que se autorizó su ausencia. Apuntan además los magistrados que se personó sin demora en la secretaría del tribunal para que se le notificara la sentencia, a pesar de que era conocedor del fallo condenatorio. Gracias, Miguel Ángel. Y vamos con más asuntos. El rey Juan Carlos se ha desplazado este lunes al Real Club Náutico de Sanjenjo y ha salido a navegar a bordo del Bribón, apenas 24 horas después de ganar la prueba de la clase 6 metros de vela. Bueno, el emérito se ha mostrado en las últimas horas muy contento por ese triunfo en la competición y pronunciaba sus primeras palabras desde que ha llegado a Galicia. Así es, Leticia, lo hacía cuando le preguntaban si tiene previsto venir más veces a España este verano. ¿Va a volver este verano a Galicia? ¿Muchas veces? No se vaya de aquí. No se vaya, que está en España. Estamos encantados de verlo. Muchas veces decía el rey emérito, los detalles sobre las fechas concretas de sus próximas visitas aún no se conocen, aunque sí está previsto que el rey don Juan Carlos abandone nuestro país mañana martes. Y un autobús turístico que transportaba a 49 personas, la mayoría de ellas niños, ha volcado esta mañana en la carretera que sube a los lagos de Covadonga, en el Parque Nacional de los Picos de Europa, sin que se hayan producido víctimas mortales. Al menos hay 10 heridos, 2 graves, que han sido evacuados en helicóptero. El vehículo se ha precipitado por una zona elevada en la que ha dado al menos 2 vueltas de campana tras quedar tumbado. No han quedado personas atrapadas en su interior, ya que la mayoría de los pasajeros han podido abandonar el autocar por sus propios medios. Las causas del siniestro se desconocen por el momento. Estaremos atentos y les contaremos toda la última hora. Mientras tanto, les contamos también que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad ha confirmado este lunes el asesinato de una mujer de 29 años en Barcelona a manos de su pareja. El hombre, de 39 años, ya ha sido detenido. El presidente catalán, Pere Aragonés, también el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han encabezado un minuto de silencio por este asesinato. Eso es, se han concentrado en la Plaza Sant Jaume de Barcelona, donde Collboni ha trasladado este mensaje de condena. El compromiso de las administraciones públicas de toda la ciudad de Barcelona, de todas las administraciones públicas en Cataluña, va a ser y será luchar contra esta lacra, que es la violencia de género, que es el asesinato de las mujeres, y también de cualquier tipo de discurso que justifique, ampare o busque eufemismos para justificar estos comportamientos absolutamente deleznables y reprochables. Además, el Ministerio de Igualdad ha convocado para este martes al Comité de Crisis después de que 7 mujeres hayan sido asesinadas en julio por sus parejas o exparejas, un incremento de casos de violencia de género que suele ser habitual en periodos vacacionales. Más noticias. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid al representante en Europa de la Organización Mexicana de los Zetas. En total han sido arrestadas 5 personas y han sido intervenidos decenas de kilos de droga en el marco de una operación conjunta con otros cuerpos, como la Policía Nacional de Colombia. Sara Becerro.
Se trata del mayor representante en Europa de la Organización Mexicana de los Zetas, una operación especial de la Policía Nacional junto a la Policía Nacional de Colombia y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Ha conseguido detener así al responsable de los Zetas, a 4 personas más, y han intervenido 400 kilos de cocaína, 220.000 euros en efectivo, 2 vehículos, 10 teléfonos y documentación de interés para esta investigación. Se trata del segundo gran golpe de la Policía Nacional contra las organizaciones criminales mexicanas, con el último objetivo de evitar su implantación en España. La policía llevaba meses investigando al narcotraficante y durante los últimos meses había intensificado sus reuniones, lo que alertó a los agentes porque denotaba que podía encontrarse en la fase final de una importante importación de cocaína a nuestro país. Gracias a la cooperación internacional con las autoridades colombianas, los agentes han podido detener a la organización criminal afincada en Colombia, consiguiendo así la desarticulación de la misma en los diferentes países en los que actuaba, como España. Gracias, Sara. Y mañana empieza en Lisboa la Jornada Mundial de la Juventud que va a presidir el Papa Francisco. Está previsto que asistan 1 millón de jóvenes, entre ellos más de 80.000 peregrinos españoles. 16.000 agentes velarán por la seguridad en este evento. Carmen. Ha sido necesario, Leticia, hacer un mayor esfuerzo por la cercanía que quiere tener el Papa Francisco con los jóvenes. De hecho, la Guardia del Vaticano ya está en Lisboa y también van a contar con el apoyo de policías españoles. Javier García. Son más de 75.000 jóvenes españoles los que van a participar esta semana en la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebra desde mañana hasta el 6 de agosto. Todo va a comenzar hoy en la jornada previa con un encuentro a las 4:30 de la tarde de peregrinos españoles, en el que está prevista la participación de más de 37.000 chicos y chicas llegados de 67 diócesis de España, de 32 congregaciones religiosas y de 11 movimientos de ámbito nacional e internacional. Ya a las 7 de la tarde será la celebración de la Eucaristía, presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal Española y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. Por la noche tendrá lugar el Festival Caminos de Juventud, que va a comenzar sobre las 9 y contará con la participación de artistas españoles que van a animar a los miles de jóvenes que estén allí congregados. Uno de los momentos, eso sí, más importantes de la JMJ va a llegar el miércoles 2 de agosto en torno a las 11 de la mañana, cuando todas las miradas estén puestas en el avión en el que va a llegar el Papa Francisco. En total, durante los 5 días que estará en Lisboa, el Papa pronunciará 8 discursos, 2 homilías, un saludo y una oración en Fátima, además del Ángelus del domingo. Muchas gracias, Javier. Nos vamos ahora a la información deportiva. Y sigue el culebrón del verano y es un día clave para el caso Mbappé, con Dembélé como invitado inesperado. José Antonio Galindo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nuevos giros en el caso Kylian Mbappé. Hoy, 31 de julio, es día marcado en rojo en el calendario. A partir de las 12 horas del día 1 de agosto, es decir, esta misma noche, el delantero percibirá 40 millones de euros correspondientes a la mitad de la prima de fidelidad pactada en su contrato. El jugador ha estado este fin de semana de vacaciones en Mónaco y su salida podría acelerarse esta semana por la llegada de Ousmane Dembélé al Paris Saint-Germain, después de que el conjunto parisino active la cláusula de rescisión del extremo propiedad del FC Barcelona. El fichaje de un jugador blaugrana costará 50 millones de euros y a priori está llamado a ser el sustituto de Kylian Mbappé, con el que el PSG no cuenta si no renueva. En el fútbol femenino, día de pocos amigos para las chicas de la selección española de fútbol. El combinado nacional, dirigido por Jorge Vilda, ha sucumbido ante Japón por 4-0. Con un empate valía para pasar como primeras de grupo, pero finalmente la selección lo hará como segunda. La selección tendrá que verse las caras el próximo sábado a las 7 de la mañana, hora española, ante la selección suiza en los octavos de final de este Mundial de Australia y Nueva Zelanda. De imponerse a las suizas, la siguiente parada podría ser la todopoderosa Estados Unidos en cuartos de final. Y más allá del fútbol femenino, este fin de semana han disputado 2 partidos importantes para ser pretemporada, tanto Real Madrid como Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona. Los de Carlo Ancelotti lo hicieron ante el conjunto blaugrana, perdiendo por 3-0. En cuanto al Atlético de Madrid, los del Cholo Simeone disputaron su segundo encuentro del periodo estival. Después del tropezón ante el once ideal de la Liga Coreana, el conjunto colchonero se midió ante el City de Pep Guardiola. El resultado final fue de 2-1 a favor de los rojiblancos, con 2 golazos de Yannick Carrasco y Memphis Depay. Para terminar, este fin de semana también hemos tenido la última carrera del Mundial de Fórmula 1 antes del parón veraniego de más de un mes. Ha sido en el Gran Premio de Bélgica
y los nuestros han tenido 2 días de grandes altibajos. En la carrera del sprint del sábado, Carlos Sainz quedó cuarto y Fernando Alonso no terminó después de cometer un error en la curva 10 y quedarse estancado en la grava. El domingo intercambiaron los papeles. El asturiano remontó del 9º hasta el 5º y el madrileño no pudo acabar por unos daños en su monoplaza en la primera curva tras la salida. El piloto de Aston Martin valoró el fin de semana como positivo. La Fórmula 1 descansa durante aproximadamente un mes y volverá el 25 de agosto con la celebración del Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort. Y un día como hoy, hace 115 años, se firmó el contrato para la construcción en los astilleros de Belfast de los transatlánticos Titanic, Olympic y un tercero llamado Britannic. Estas naves pasarán a la historia no por ser una maravilla de la construcción naval, sino por la tragedia que hay detrás de ellas, ya lo saben. Lucía Martín. Un 31 de julio de 1906, los astilleros de Belfast, en Reino Unido, firmaron un contrato que marcaría el inicio de una era legendaria en la navegación. La compañía constructora Harland & Wolff, con sede en Belfast, se comprometió a construir 3 transatlánticos, el Titanic, el Olympic y el Britannic. Estos barcos se diseñaron para ser los más grandes, lujosos y avanzados de la época. Con un diseño innovador, estaban destinados a conquistar las travesías transoceánicas y se convirtieron en símbolos del ingenio humano y la ambición por excelencia. El primero en surcar los mares fue el Olympic, seguido del Titanic, el más famoso de los 3, pero que desafortunadamente sufrió un fatídico encuentro con un iceberg que lo llevó a hundirse en una de las peores tragedias marítimas de la historia. A pesar del trágico destino del Titanic, el tercer barco, el Britannic, continuó la tradición y además se convirtió durante la Primera Guerra Mundial en un hospital flotante, pero tuvo un trágico final como su hermano. Estos transatlánticos dejaron un legado imborrable en la memoria colectiva y sus historias continúan fascinando al mundo hasta el día de hoy.